Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que ya han pasado los 3 minutos o 5 de inicio y los que ya están conectados vamos a empezar ya la sesión de hoy. Recuerden que hoy queríamos hablar del testimonio que nos queda de las iglesias que creó Pablo y que podemos conocer ahora, por suerte, gracias a las cartas auténticas de Pablo de Tarso. Por tanto, este va a ser el tema que hoy desarrollaremos y haremos como siempre. Al comienzo haré yo una explicación, diré un poco cómo veo yo a las iglesias de Pablo de Tarso y luego, a continuación, lo que haré es... A ver, estoy intentando ahora que entre la pantalla. Muy bien, ahora ya tengo en la pantalla aquí y ya tienen el título de la sesión que vamos a hacer hoy, que es esa introducción a las iglesias del Nuevo Testamento tal como se encuentran en Pablo. Lo primero que voy a hacer es ponerles 2 diapositivas que luego podrán ustedes consultar con tranquilidad, con un poco de bibliografía sencilla para poder complementar lo que les digo o les diré yo hoy sobre Pablo de Tarso. Y eso luego lo podrán ustedes consultar. Selecciones de teología, como les dije, lo pueden consultar gratuitamente entrando en la web de selecciones de teología y allí podrán consultar poniendo el nombre del autor o una palabra del título, según lo que señalen, podrán consultar el artículo y complementar lo que yo hoy les voy a contar. Como ven, en la segunda parte de la bibliografía hay la cuestión que ha sido muy debatida de si Pablo efectivamente es el culpable del antifeminismo en la Iglesia, como han dicho algunas y algunos. Yo pienso que no y se lo intentaré mostrar, pero aquí tienen una serie de artículos que les ayudarán a comprender mejor lo que les digo. La primera cosa que hay que plantearse cuando uno se enfrenta con Pablo y con todos los escritos de Pablo es que Pablo fue un teólogo muy controvertido. Ahora es San Pablo, pero antes de ser San Pablo pues fue muy controvertido dentro de sus propias comunidades cristianas que no eran paulinas e incluso dentro de la misma comunidad de Pablo, y también ahora vuelve a ser muy controvertido porque hay una serie de autores que piensan que efectivamente el cristianismo pues ha cambiado por culpa de Pablo, que el modelo de cristianismo y de iglesia que presentó Jesús, una maravilla, cambio que Pablo pues ha deformado un poco el proyecto de Jesús y por culpa de él la iglesia tiene actualmente toda una serie de defectos. Pienso que eso no es verdad. Pienso que Pablo, evidentemente, hay que cuestionarse si es el fundador del cristianismo, pero yo pienso que no lo es, aunque sí que influyó decisivamente en los orígenes del cristianismo y en el canon, en el grupo de escritos que encontramos en el Nuevo Testamento, porque todos, casi excepción quizás de los textos de Juan y de la escuela juanea, todos están marcados por Pablo. Los escritos de Pablo, por descontado, los de sus discípulos que se atribuyen como si fueran cartas de Pablo, como mostraré enseguida, también los Hechos de los Apóstoles, que buena parte está dedicada a la actividad de Pablo, pero como les voy a mostrar el próximo día, el Evangelio más antiguo, que es del año 70, el Evangelio de Marcos, hoy se ha podido mostrar en una tesis doctoral, y muchos autores piensan lo mismo, yo también, que aunque la tradición decía que era discípulo y oyente de Pedro, más bien la manera como está escrito el Evangelio de Marcos muestra que su teología es paulina. Y claro, si Mateo y Lucas, que son los otros 2 evangelios, han tenido
a Marcos delante y lo han incorporado en parte a su evangelio, pues también influye en ellos. Y obviamente también influye en Santiago, que se cuestiona si se interpreta bien o no a Pablo, o en la segunda carta de Pedro, que dice que las cartas de Pablo son muy complicadas. Por tanto, es un autor fundamental. Pero para conocer a Pablo, primera cosa muy importante, y conviene tenerlo en cuenta, solo son auténticas cartas de Pablo, de las 13 que se le atribuyen, las que tienen aquí en la primera línea. La más antigua, la primera carta a los tesalonicenses, que es de los años 50, 20 años después de la muerte de Jesús, la primera carta a los corintios y la segunda, que es, recoge varias cartas de Pablo litúrgicamente para poderlas leer en las reuniones cristianas, la carta a los filipenses, la carta a los gálatas y sobre todo la carta a los romanos, que es como el testamento y la última que él escribe. Es una carta que está al comienzo de las cartas de Pablo porque están ordenadas no, diríamos, por el año en que aparecen, sino por el tamaño que tienen. Primero están las cartas a las comunidades y la carta más larga es Romana. Y luego vienen las cartas a los individuos. Propia de Pablo solo es la de Filemón. Pero también se atribuyen a Pablo unas cartas como la de Colosenses y Efesios, que son muy cercanas a Pablo, pero ya no son de él. Ya están escritos por discípulos que están bastante en sintonía con Pablo. Y luego, ya menos en sintonía con Pablo, porque son mucho más conservadores, estaría la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, que son las culpables de que se piense que Pablo es misógino, pero no es verdad. Claro que no es una feminista del siglo XXI, es hijo de su tiempo, pero como espero poder mostrar, Pablo tiene una sensibilidad y una apertura a la mujer, como ya tenía Jesús, que ojalá la tuviéramos en la Iglesia Católica hoy. Y por último, el tercer elemento que nos puede ayudar a conocer a Pablo es los Hechos de los Apóstoles. Pero los Hechos de los Apóstoles está escrito hacia finales de los años 80, por tanto más de 30 años después de la muerte de Jesús, cuando Pablo ya ha triunfado, y hay el peligro de que con el triunfo de Pablo, porque se entienda mal a Pablo, se desprecie las raíces judías y la Iglesia Madre de Jerusalén. Entonces, como los Hechos de los Apóstoles quiere educar religiosamente a una comunidad que tiene unos problemas determinados, presenta la figura de Pablo como modélica, pero como subordinada a la Iglesia Madre de Jerusalén. Por tanto, no es una reflexión que diga exactamente lo que ocurrió históricamente en tiempo de Pablo, sino que es más bien una predicación, presentar a Pablo como modelo que pueda ayudar a la Iglesia, que ahora tiene problemas porque está dividida entre ella, a mantener la unidad y a ser fiel a los inicios del cristianismo. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles parece que el que hace la apertura a los paganos es Pedro, cuando el que más influyó en la apertura de las iglesias judeocristianas al pagano cristianismo fue Pablo, aunque evidentemente Pedro, que era un hombre abierto, sí lo aceptó. Por tanto, este punto me parece muy importante. Un segundo aspecto que nunca conviene olvidar es que, como les pongo aquí, Pablo fue un judío de la estricta observancia, porque él, antes de lo que llamamos la conversión de San Pablo, fue un hombre que radicalmente judío. Fíjense lo que escribe él mismo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y eso que, en lo que a mí respecta, tendría motivos para confiar en mis títulos humanos y de defender que él es de verdad judío,
porque le acusan de no ser un buen judío. Los judeocristianos muy conservadores que han ido a Filipos y han cuestionado la manera como Pablo ha predicado el cristianismo. Entonces, él añade, fui circuncidado a los 8 días de nacer, no para tener que hacer la primera comunión como pasa ahora muchas veces, ¿no? Fui circuncidado a los 8 días de nacer, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados, hebreo hijo de hebreos, fariseo en cuanto al modo de entender la ley, ardiente perseguidor de la iglesia e irreprochable en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. Por tanto, este aspecto me parece que es importante porque cuando se habla de la conversión de San Pablo no se quiere decir que cambiara de religión, él siguió siendo judío, pero entendió el judaísmo desde Jesús, de una manera radicalmente nueva que le permitió cuestionar muchos de los elementos culturales que iban unidos a la religión judía y que daban identidad al pueblo judío, como la circuncisión, como las normas de pureza cultural que separaban a los judíos de los paganos, pero eso no le llevó a cuestionar el Antiguo Testamento, ni mucho menos. El Antiguo Testamento para él es revelación incuestionable de Dios. Y por eso, si se fijan en sus cartas, muchas veces lo cita, pero si no lo cita, lo que él hace es, diríamos, aludir. Y se conoce el Antiguo Testamento, se ve perfectamente cómo Pablo se inspira en el Antiguo Testamento para defender sus ideas, porque él piensa que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es revelación de Dios, y que por tanto, diríamos hoy, va a misa. Pero ¿qué es lo que le ocurre a Pablo? ¿Por qué hay un cambio tan radical en la vida de Pablo, que era un fariseo ultraconservador, que perseguía a los cristianos porque le parecía que deformaban el judaísmo? Hizo una experiencia fundamental que le cambió radicalmente la vida. Fue que cuando él estaba convencido de que tenía la razón persiguiendo a los cristianos, pues Jesús se le manifestó, se le reveló de una manera tan importante, tan significativa, que le cambió radicalmente la manera de ver las cosas. Los que son salvadoreños podrán recordar que cuando Monseñor Romero vio cómo asesinaron al padre Retiro Grande, que será beatificado ahora en enero, eso le impactó tanto que siguió siendo católico, evidentemente, el obispo, pero la manera como entendió el cristianismo fue una manera radicalmente nueva. Le quedó clara la opción por los pobres y se dio cuenta que la teología de la liberación, todo lo que ayudaba a comprender el significado del Evangelio, era válida. Y por tanto, él no cambió de religión como Pablo. No cambió, no dejó el judaísmo, pero sí que vio las cosas de una manera nueva. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24, cuenta esa experiencia, que es muy difícil de explicar, porque claro, la experiencia que hace él en la aparición pascual es que Jesús ahora participa plenamente de la vida de Dios y se manifiesta como en el Antiguo Testamento se contaba que Dios se manifestaba a los patriarcas, a Moisés, se utilizaba esa fórmula, se aparecía, para indicar que no era controlable la experiencia de Dios, porque Dios siempre es más grande. Entonces, explicar una experiencia de Dios es muy difícil. Hay que buscar símbolos o palabras que ayuden a comprender. Uno es utilizar la palabra ofce, que aparece en la 1 Corintios, capítulo 15, verso 8. El verso 8 no lo tienen aquí, pero sí que forma parte de esta experiencia, que es la manera, insisto, con la que se cuenta que Dios se manifestó y se reveló en el Antiguo Testamento a los patriarcas, Moisés, David, y les dio una misión que dependía de Dios, que se les había manifestado. Eso en el fondo es una revelación, es ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que él cuenta en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 24. Y en esa manera como él cuenta ese cambio
que ha tenido lugar en su vida, dice que es debido a una revelación, ya no habla de aparición, dice que es debido, y se refiere a la experiencia de Damasco, que es debido a una revelación de Dios, y lo cuenta así: pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura benevolencia, tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y después otra vez a Damasco. Él cuenta que esa experiencia la ha constituido un apóstol. Y eso, esa autoridad se la ha dado Jesús resucitado. No depende de Pedro ni depende de la Iglesia Madre de Jerusalén. Es una autoridad personal dada directamente por el resucitado, ¿no? Y por tanto, este aspecto para él es un aspecto fundamental, ¿no? Y también para él es muy importante, cuando reflexiona sobre esto, que en sus discusiones con los judíos helenistas, que recuerden, eran aquellos judíos más abiertos, cristianos, que habían comprendido con Esteban que desde la muerte de Jesús en la cruz, la reconciliación con Dios pasaba por la fe, por la relación con Jesús y no por el culto en el templo y los sacrificios expiatorios. Esa discusión y esa, diríamos, confrontación con los cristianos abiertos helenistas a los que él había perseguido, le ayudó a ir clarificando más su fe y ver cómo la formulaba de una manera más clara. Y una de las cosas que se vio clarísimamente es que ahora los paganos pueden pasar a formar parte del pueblo de Dios, aunque no estén circuncidados, que no necesitan ser judíos de religión para poder pasar a formar parte del pueblo de Dios. Porque como le ha pasado a él, ha caído en la cuenta que el amor de Dios siempre es gratuito. Y lo que la elección del pueblo de Dios quiere revelar es la gratuidad del amor de Dios. Por eso en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículos 6 y siguientes, dirá: ¿por qué elige Dios a Jacob, que es el hijo pequeño, gemelo del hijo mayor de Isaac, que es Esaú? ¿Por qué no elige a los dos? Pues para que quede claro que toda elección siempre es un puro regalo gratuito de Dios. Y Dios, para revelar, porque así es como nos ayuda a cambiar que su amor es gratuito, no escoge al mayor, no escoge a un imperio, escoge al pueblo de Israel, como vimos, que es un pueblo pequeño, porque así logra revelar que el amor de Dios, que es gratuito, ahora que los judíos no han aceptado a Jesús, pues se puede revelar a los pueblos paganos, porque al cerrarse los judíos a la revelación de Dios en Jesús de Nazaret, se ha, por decirlo así, provocado que Dios, que quiere que escribe recto con renglones torcidos, se dirija ahora a los paganos, que revelan porque no eran pueblo de Dios y han entrado no por mérito propio, sino por fallo de los judíos, han entrado a formar parte del pueblo de Dios. Revela entonces eso, que el amor de Dios siempre es gratuito. Y por tanto, que ese aspecto es importante, porque el hecho de formar parte del pueblo de Dios y por tanto de ser católico, por ejemplo, cristiano, no es una confirmación de gracia, no es un seguro de salvación. Como vimos, es una tarea y podemos fallar. Por eso San Pablo, en la 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice: el que está en pie, que vea que no caiga. Por tanto, él ve ahora que para poder relacionarse con Dios ya no hace falta la religión judía, ya no hace falta cumplir como condición para que Dios nos quiera la ley al pie de la letra, sino que lo que hace falta es abrirse a ese regalo gratuito del amor de Dios, que si lo aceptamos nos capacitará para
poder vivir adecuadamente. Por tanto, lo que descubre en esa experiencia pascual es que el cumplimiento de la ley de un modo legalista, ya lo había dicho Jesús cuando decía que el sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, pues que el no cumplimiento de la ley de un modo legalista no impide ser cristiano, porque la ley ya no es el camino obligatorio para poder obtener la salvación, la justificación por la fe. La salvación se obtiene si nos dejamos regalar gratuitamente el amor de Dios, que regalándolo a nosotros, pueblo de Dios, quiere revelar a todo el mundo, que Él ama gratuitamente a todo el mundo y quiere salvar a todo el mundo. Por tanto, este punto para Él es muy importante. Y también es importante que caigamos en la cuenta de que Pablo, porque a veces se ha dicho que Pablo ha inventado una iglesia distinta de la de Jesús. No es verdad. Pablo fue un enamorado de Cristo toda la vida, un seducido por Cristo, como dice Federico Pastor en un libro muy bonito que ha escrito hace muchos años. Por eso Pablo dice en la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Que en mi vida mortal vivo creyendo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Por tanto, este punto es para él fundamental. Ahora en mi vida mortal vivo creyendo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el vivir es Cristo. Por tanto, Cristo es el que marca su vida y el que configura tanto su modo de ver como, sobre todo, su modo de actuar. Por eso llega a decir en Gálatas 6, 17 que lleva en su cuerpo las señales de Jesús, porque en el fondo lo que está diciendo es que la vida de Jesús configura su cuerpo y por eso está sufriendo tantos problemas, porque incluso en sus comunidades, sobre todo en Corinto, pues no aceptan la manera como él ha explicado la fe y le hacen pasar situaciones muy duras. Y él en este punto dice también una cosa que es muy importante, y es que él, que durante 12 años fue la columna de la iglesia de Jerusalén, sigue valorando lo judío. Y por eso, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: digo la verdad como cristiano, y mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento al tiempo que me invade una gran tristeza y continuo dolor de mi corazón. Desearía incluso verme yo mismo separado de Cristo como algo maldito por el bien de mis hermanos de raza, los judíos. Por tanto, él ama a los judíos, es judío. Son, y ahora dice todas las excelencias que tienen, son descendientes de Israel, les pertenecen la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, las alianzas, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos, en cuanto hombre, procede Cristo, que está sobre todas las cosas. Y acaba diciendo: Dios sea bendito por siempre, amén. Está muy satisfecho por el hecho de que efectivamente Dios está convencido. Sigue amando a Israel, pero como la elección te da una misión, si Israel no cumple la misión, a Dios no le queda más remedio que buscar un camino alternativo que, al final él está convencido de ello, obligará también a Israel a caer en la cuenta de que se había equivocado no aceptando a Cristo, entonces se abrirá a Cristo y al final todo, también Israel, para revelar la fidelidad de Dios, pues se abrirá a Jesús y creerá en él. Cuando Pablo hace esa experiencia, primero se va a Damasco, pero luego resulta que Bernabé, que es probablemente el apóstol fundador de la comunidad de Antioquía, que era una de las 3 grandes ciudades del Imperio Romano, se da cuenta del valor que tiene Pablo.
Yo digo en broma, tengo la desgracia de ser barcelonista, Pablo evidentemente no fundó el cristianismo, como Messi no fundó el Barça, pero es evidente que Messi jugó un gran papel y ahora que no está, vemos lo que pasa. Pues bien, Pablo es como, si me permiten la comparación y que no se molesten los merengues, es como el Messi de la teología de la primera iglesia cristiana. Y como Bernabé se da cuenta de su valor, ha oído hablar de lo que hace y de lo que dice, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 11, que fue a buscar a Pablo y se lo llevó a Antioquía para que fuera como su mano derecha teológica en el trabajo en la comunidad. Dice así: después Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y estuvieron juntos un año entero, instruyendo a muchos. En Antioquía fue donde se empezó a llamar a los discípulos cristianos, porque quedó claro que ya no eran judíos de religión. La religión judía había, la fe no, pero la religión judía había pasado abiertamente a la historia. Entonces, cuando está en Antioquía, se queda allí 12 años, son muchos años, él ayuda a la comunidad a ir profundizando en su fe, y por eso acabarán siendo denominados cristianos. Y una de las cosas que él tuvo mucho interés es mantener la unidad entre las iglesias, defendiendo el pluralismo. Tan importante es la unidad como el pluralismo. Una unidad uniforme no es fiel a lo que nos enseña el Antiguo Testamento y por eso el Nuevo Testamento. Y por eso, pues las tres grandes figuras del cristianismo primitivo que hoy conocemos a través del Nuevo Testamento son Pedro, Santiago, hermano de Jesús y líder de la Iglesia de Jerusalén, de la parte más conservadora de la Iglesia, y Pablo, que es el líder de la parte más abierta de la Iglesia. Pero como es un apasionado de la unidad, él contribuyó a que la Iglesia Madre de Jerusalén respetara a la Iglesia de Antioquía y por eso recuerden que vimos el denominado Concilio de Jerusalén, que se cuenta en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, y dice que cuando se encuentran en Jerusalén los representantes con toda la Iglesia, y a sinodalidad, y entonces con los representantes de la Iglesia de Antioquía, le dieron la mano en señal de comunión porque aceptaron que los cristianos de origen pagano pudieran ser de pleno derecho miembros de la Iglesia, del pueblo de Dios, sin necesidad de circuncidarse y de ser judíos de religión. Por tanto, hasta este punto, esto es muy importante. Pero un conflicto con los cristianos tradicionalistas judíos le llevó también un conflicto incluso con San Pedro. Porque como en el Concilio de Jerusalén, recuerden que se lo conté, se decidió que habría el líder de la Iglesia de Jerusalén sería Santiago, el hermano de Jesús, pero el líder de la misión entre los judíos sería Pedro y el líder de la misión entre los paganos sería Pablo. Como en Antioquía, que es una gran ciudad, hay muchos judíos, a Pedro se le ocurre, como ya conoce a Pablo y conoce a Bernabé, pues me voy a ir a la comunidad de Antioquía y allí empezaré la misión. Y como el concilio ha decidido que no hay que circuncidarse y que no es obligatorio, que por tanto se puede ser cristiano de pleno derecho sin necesidad de ser judío de religión, cuando Pedro, recuerde, llegó a Antioquía, pues vivió como vivían los paganos, compartía la mesa y la Eucaristía con ellos sin guardar las normas de pureza cultural. Pero entonces vinieron los nuncios, digo, los representantes de la Iglesia de Jerusalén, ultraconservadores, y interpelaron a la comunidad de Antioquía y interpelaron a Pedro. Y por eso cuenta Pablo ese incidente que fue decisivo porque cambió la vida de Pablo, ¿no? En ese incidente de Antioquía, lo que Pablo dice es lo siguiente: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su inadecuado proceder. Es muy duro lo que dice. En efecto, antes de que vinieran algunos de los de Santiago, o sea, de los
representantes de la iglesia ultraconservadora de Jerusalén, no tenía, Pedro, reparo en comer con los de origen pagano. Pero cuando vinieron, comenzó a retraerse y a apartarse por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esa actitud. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. Viendo pues que su proceder no se ajustaba a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú que eres judío vives como pagano, había compartido la mesa con los paganos al llegar, y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Claro, ese conflicto entonces lo que provocó es que Pablo decidiera trabajar independientemente al margen de la iglesia de Jerusalén, manteniendo evidentemente la comunión con Pedro. En la primera carta a los Corintios se queja de las divisiones, que unos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Es que Jesús está dividido. La división no es aceptable, pero si trabajan juntos en la misma comunidad, los que vivimos en comunidad sabemos lo conflictivo que es si dos posturas católicas totalmente distintas tienen que convivir en una comunidad. Entonces Pablo, sensatamente, lo que decide es mantener la comunión, pero marcharse y empezar a crear comunidades a su aire. Y poner solo como condición que la gente acepte que no hace falta cumplir la ley como camino de salvación, porque la fe y el Antiguo Testamento interpretado a la luz de Jesús de Nazaret, tal como lo comprendieron los helenistas, es suficiente para poder ser cristiano, para poder ser miembro del pueblo de Dios. Y mantuvo la comunión. Por eso, como señal de comunión, tal como se había decidido en el concilio, y nos lo cuenta la primera carta a los Corintios 8 y 9, y también en Romanos, pues hace una colecta entre sus comunidades para ayudar a la Iglesia Madre de Jerusalén, que es pobre. Y así se ve que hay comunión entre las iglesias. Pero, claro, una manera tan radicalmente nueva, muy parecida a la de Jesús, pienso yo, pero nueva, de interpretar el Antiguo Testamento y de interpretar la fe del pueblo de Dios, le creó muchos conflictos entre sobre todo los que eran tradicionalistas judíos y los carismáticos que demasiado radicales que no aceptaban lo que Pablo decía. Y por eso aquí les pongo algunos textos, si los ven verán cuántos problemas tuvo Pablo con sus comunidades. Y por lo que parece, murió mártir en Roma. Hechos 28 no cuenta la muerte de Pablo, pero la tradición aquí parece tener un buen fundamento. Pedro y Pablo murieron, parece, en Roma. Lo que sí es importante es que él tiene conciencia de que es apóstol. En 1 Corintios 9, 1, 2 dice: es que yo no he visto a Jesús, es decir, es que no he tenido una aparición de Jesús, una revelación del resucitado. Y en aquella época, tener una aparición del resucitado constituía en apóstol, porque no solo los 12 eran apóstoles. Cualquier persona que hubiera tenido una experiencia pascual de aparición del resucitado, de revelación del resucitado, automáticamente esto le daba la autoridad, dignidad de apóstol. Pero aunque está convencido de que es apóstol y que su autoridad es indiscutible, es interesante ver que no impone su autoridad, sino que él es una persona muy dialogante y que trabaja en equipo. Fíjense lo que dice en la primera carta a los Corintios, en un texto concretamente que para él es muy importante, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Es una respuesta a las divisiones que hay en la comunidad. Simples servidores por medio de los cuales llegasteis a la fe. Cada uno según el don que el Señor le concedió. El apóstol no tiene todos los dones. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahora bien, ni el que planta ni el que riega son nada. Dios que hace crecer es el que planta. El que planta y el que riega forman un todo.
Cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes, campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica. Conforme a la gracia que Dios me ha concedido, yo como sabio arquitecto puse los cimientos. Otro levanta el edificio, pero cada cual mire cómo construye. Desde luego, nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto. Y este cimiento es Jesucristo. Tanto no es el inventor de la iglesia. La iglesia, el cimiento, es Jesucristo. Y eso él lo tiene muy claro. Sin embargo, dice Pablo, se puede construir sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o bien con madera, heno, paja. El día del Señor pondrá de manifiesto la obra de cada cual, porque ese día vendrá con fuego, está refiriéndose al fin del mundo, cuando se quede claro cuál ha sido la realidad del mundo que hemos vivido, y el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno. Aquel cuyo edificio sucumba bajo las llamas sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien a duras penas escapa de un incendio. Parece muy claro que Pablo no creía que hubiera nadie en el infierno. Pensaba más bien el castigo consistiría si uno no se abre al final de la vida al amor de Dios, que Dios no le resucitará. Por tanto, como ven, aunque está convencido de que es apóstol, es humilde. Entonces, ¿cómo son las iglesias paulinas? Es muy importante caer en la cuenta que Pablo, en sus cartas, denomina cada una de sus comunidades iglesia. Eclesía es una palabra griega que traduce la palabra hebrea, Cajal, Yahvé, que se refería al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Por tanto, cuando Pablo, todas esas citas que tienen aquí, que pueden consultar cuando les pongan en público el vídeo de hoy, pues Pablo tiene mucho interés en subrayar la continuidad de la iglesia cristiana con el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, como dijo muy bien el Concilio Vaticano II en su primer capítulo. Por tanto, es la iglesia continuadora del Israel del Antiguo Testamento, tal como vimos en la primera sesión. Y por tanto, los paganos, las paganas, pasan ahora a formar parte de esa reunión del pueblo elegido por Dios para que pueda cumplir la alianza realizando las promesas de Dios. Y por tanto, en este sentido, los cristianos son hijos de Abraham, como dice en Gálatas 3:7. Le dice que son de su linaje, la palabra que utiliza griega es esperma, son del linaje, son herederos de la promesa, pero no lo son por biología, o no lo son porque están circuncidados, sino que lo son por la fe. Porque la iniciativa para pasar a formar parte del pueblo de Dios es siempre totalmente de Dios, es gratuita, es un don previo de la gracia, que quiere revelar a todo el mundo que Dios siempre ama gratuitamente y que Dios quiere salvar a todos. Pero claro, si el pueblo de Israel quiere controlar a Dios cumpliendo la ley, piensa que solo si cumple la ley y cumple las normas, Dios lo querrá, y que por tanto el amor de Dios no es gratuito, que hay que ganarlo, entonces ya no puede revelar cómo es Dios y cómo se ha querido revelar a través del pueblo de Israel. Recuerden lo que dijo Jesús en la parábola de los pérfidos leñadores en Marcos 12:1-12. Como no da fruto, les quitará la viña, que simboliza a Israel, y la dará a un pueblo que dé fruto. El pueblo que dé fruto son ahora las iglesias cristianas de mayoría pagano-cristiana. Por tanto, Pablo ve en esto, ve al ser humano tan atrapado por el pecado, eso que no ha visto lo que nos está pasando hoy en nuestro mundo y lo mal que funcionamos, pero ya en aquel tiempo había muchísimos problemas en el Imperio Romano y más en Israel. Ve al ser humano tan atrapado por el pecado, lo cuenta aquí en el capítulo 1, versículo 18 de la carta a los Romanos hasta el 3:31, que él piensa que no le ha quedado a Dios más remedio que buscar un camino alternativo para poder ayudar a la humanidad a salir del círculo vicioso en que el pecado lo tiene atrapado. Y por ello, para ser pueblo de Dios,
no hay que circuncidarse, no hay que cumplir la ley, sino que hay que dejarse regalar gratuitamente el amor de Dios. Y fíjense también una cosa que me parece importante. En la palabra que él utiliza para designar una comunidad cristiana, iglesia, es una palabra que se utiliza en el mundo griego en la polis, en la ciudad, que es la ciudad cuando los ciudadanos libres de una ciudad se reúnen en consejo para tomar decisiones. En Hechos capítulo 19, versículos del 29 al 39 se habla de este fenómeno. Entonces, esos ciudadanos libres toman las decisiones. En eso son democráticos. Ahora, la diferencia está y es fundamental, que en el mundo griego solo son ciudadanos las personas libres, ricos. En cambio, en la iglesia, también las mujeres y los esclavos, en el mundo griego solo eran los varones, son miembros de pleno derecho de la iglesia y tienen los mismos derechos todas y todos. Es lo que dice en Galatas 3:28. No hay diferencia entre hombre y mujer. Por eso Pablo, cuando tiene un problema con una iglesia, no se dirige a sus dirigentes, sino que se dirige a la comunidad, a toda la comunidad, para que resuelva el problema. ¿Y cómo son esas comunidades? Son comunidades locales. Eso es un aspecto que llama la atención. Si miran el comienzo del capítulo 16 de la Carta a los Romanos o Gálatas 1:2, que habla de las iglesias de Galacia, verá que él puede hablar de iglesias en plural. Pero también puede hablar de iglesia en singular, cuando es la iglesia que se reúne en una ciudad, Tesalónica, en Corinto, ¿no? Entonces, él habla de una iglesia. Y también llama iglesia a una comunidad doméstica. En Roma hay muchas comunidades que se reúnen en las casas, tenían templos, y como se puede ver en 1 Corintios 16, 19, pero también en Romanos 16, cuando una comunidad se reúne en una casa, él la llama iglesia. Y por tanto, la iglesia tiene una dimensión universal, pero está ubicada en una iglesia local, concreta. Pero cuando él persigue, dice, a la iglesia, es consciente de que no es una suma de iglesias. En el fondo, en cada iglesia está la iglesia en su plenitud, que celebra la fe y los sacramentos. Y en esa iglesia, insiste él, Dios, diríamos, no quiere que cada uno haga lo que le dé la gana. Ha de haber un mínimo de estructura para que funcione, pero no es ni patriarcal, ni clerical, ni sacerdotal, sino que si miran 1 Corintios 12, 18, afirma que Dios en la iglesia primero ha constituido a los apóstoles. Claro, son los primeros, si no hay apóstol no hay iglesia. Apóstoles es el que funda la iglesia y entronca con el resucitado. Luego los profetas, que ayudan a discernir cómo hay que actuar en la nueva fe. Luego los maestros, porque claro, hay que instruir. Y luego pone una serie de dones, el penúltimo de los cuales, 1 Corintios 12, es el don de gobierno. No es el más importante. Es un don importante porque ayuda a que la iglesia funcione, pero las iglesias son más bien carismáticas y, por tanto, no es una iglesia estructurada, jerárquica, piramidal, mucho menos clericalmente, ¿no? Y en este sentido, tiene mucho interés en subrayar la unidad de la iglesia, de los miembros que forman la iglesia, a los que él denominará luego el cuerpo de Cristo, ¿no? Por tanto, para Pablo, las comunidades no son filiales de una organización global superior, ahora el Vaticano, ni la iglesia es la suma de comunidades locales, no. La iglesia una se da en las comunidades locales, siempre. Por eso es tan importante la unidad de la iglesia, tanto dentro de cada comunidad como también entre las distintas comunidades. Eso para Pablo era muy importante, ¿no? Y por tanto, en esa unidad secundario, la función que uno tiene. Secundario es judío pagano, si es hombre o es mujer, porque eso no importa. Pero en todo caso, hay que mantener la unidad, pero no la uniformidad. Y hay que mantener la unidad porque está amenazada desde los comienzos. Si leen las cartas auténticas de Pablo,
verá cuántos problemas tuvo Pablo para poder mantener la unidad de la Iglesia. Y en ella, evidentemente, el apóstol tiene un papel importante porque es el fundador de la comunidad y es el que une a cada comunidad concreta con el origen, que es la Iglesia Madre, y a través de la Iglesia Madre con Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. En este sentido, el apóstol es como el arquitecto que ha empezado a construir la comunidad, pero en esa comunidad cada uno tiene su función y es importante que nadie quiera asumir todas las funciones y quiera dominar como si fuera el padre de todos, ¿no? Por tanto, para Pablo eso es muy importante porque para él es fundamental que intentemos imitar a Cristo, seguir a Cristo. Y Cristo precisamente llamaba, no lo dice Pablo, pero sí lo dice Juan, por ejemplo, en su Evangelio, no os llamo siervos, os llamo hermanos, ¿no? Amigos. Para Jesús todos somos sus hermanos. Entonces, ¿cómo ve Pablo a la Iglesia si esto es así? Pues, en primer lugar, es como una comunidad escatológica que espera que vendrá muy pronto el fin del mundo. Yo les pongo aquí algunos textos que luego pueden consultar. ¿Por qué pensaba Pablo que el fin del mundo era inmediato? Porque la resurrección de Jesús no había sido un revivir como el de Lázaro, sino que había sido lo que se esperaba para el fin de los tiempos, cuando se terminara el mundo y Dios realizara el juicio final y la resurrección definitiva. Entonces, si Cristo ha resucitado y no solo revivido como Lázaro, piensa, ya estamos en el fin del mundo. Eso será inmediato. Por eso tiene tanto interés en ir misionando rápidamente, porque quiere que la mayor parte de la gente tenga la suerte de poder conocer a Jesús. Por tanto, es esa comunidad definitiva y ya no vendrá un profeta nuevo que nos lo cambie todo. El profeta definitivo para él es Jesús de Nazaret. Y además, como he dicho antes, ve a la Iglesia como pueblo de Dios. Y esa Iglesia, pueblo de Dios, utiliza varias metáforas para explicarlo. Por ejemplo, le llama cuerpo de Cristo, soma Christou, ¿no? Pero también le llama campo que Dios edifica, como un campo maravilloso en el que Dios ha trabajado, edificio que Dios ha construido. Y por tanto, él utiliza esas metáforas para que caigamos en la cuenta de un aspecto importante de la Iglesia, y es que la Iglesia no es un monolito. La Iglesia está en continuo crecimiento hasta que no llegue el final de los tiempos. Y entonces el ser humano colabora en esa Iglesia para ir construyendo ese proyecto, que era el proyecto de Jesús, que él no lo menciona tanto porque ya lo mencionan sus colaboradores, que es el reino de Dios. Y en este edificio el fundamento es Cristo. Y los otros solo son colaboradores. Y el que hace crecer, como he dicho antes, es Dios. Y además, la Iglesia es como el templo de Dios en el que habita el Espíritu Santo, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, el templo significaba la morada de Dios en medio del pueblo. Pablo traslada a la comunidad cristiana las propiedades del templo de Dios. Y por eso llama a los cristianos santos, santas, ¿no? Por tanto, para él, y eso es muy importante, lo fundamental es estar en Cristo, estar unidos a Cristo. Formar con él un solo cuerpo. Y por eso, por el bautismo, entonces uno se incorpora a la muerte de Cristo, se incorpora a Cristo, está en Cristo y participa de la vida de Cristo. Y él aquí utiliza una fórmula, la muerte expiatoria de Cristo, que hay que explicar bien, porque ha dado pie a que muchos hayan entendido mal a Pablo. Cuando yo era niño me enseñaban la explicación, no como la explica la Biblia o Pablo, sino como la explicaba San Anselmo, que era un hombre feudal y que tenía muy clara la cultura feudal. Se pregunta a San Anselmo, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Pues porque nosotros matamos, porque nosotros hacemos el mal. Pero ¿qué pasa? En una mentalidad feudal, el mal se mide no tanto por lo que hace solo, sino sobre todo también
por la persona que es ofendida. ¿A quién ofende, dice San Anselmo, desde su mentalidad feudal, el pecador? A Dios. Y Dios tiene una santidad, una dignidad infinita. Por tanto, si quiero reparar la ofensa hecha a una persona que tiene una dignidad infinita, tengo que hacer una reparación infinita. Pero como soy humano, no puedo hacer esa reparación infinita. Entonces, ¿qué es lo que tengo que, qué es lo que hace Dios para podernos salvar? El Hijo, que además de ser humano es Dios, al encarnarse, asume la naturaleza humana y entonces Él sí que puede hacer una reparación infinita al honor ofendido de Dios por culpa del pecado. Pero fíjense que esto sería una concepción horrorosa de Dios. ¿Qué padre, qué madre, para calmar que le han ofendido, aceptaría que mataran a su hijo o le hicieran sufrir? Esto es un disparate, comprensible desde la cultura medieval, pero no desde la cultura bíblica y tampoco la cultura moderna. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de expiación? Se basa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay la idea de que el pecado desencadena una fuerza negativa que hace daño. Y cuando esa cadena definitiva ha hecho daño, aunque pidamos perdón, el daño no queda contrarrestado y sigue actuando. Hoy lo entendemos muy bien desde la ecología. Yo puedo contaminar un río y me puedo ir a confesar, sí, el pecado me quedará perdonado, pero el río queda contaminado. Si no pongo una depuradora, no arreglaré el problema. Lo mismo piensa el Antiguo Testamento y Pablo. El pecado no es simplemente una cosa que ofende a Dios. El pecado hace daño a los hijos e hijas de Dios, a la naturaleza. Y si desencadenamos esa fuerza, aunque pidamos perdón, la fuerza sigue actuando. Solo, diríamos, se puede evitar que siga actuando contrarrestándolo. ¿Y cómo lo contrarresta Jesús? ¿Qué es lo que provoca el pecado, el odio? ¿Qué es lo que puede contrarrestar el odio? El amor. Y por tanto, Jesús muriendo en la cruz, con su amor, que es infinito, desencadena una fuerza positiva que contrarreste con creces la fuerza negativa del pecado y así nos muestre cómo podemos reaccionar frente al pecado. Por tanto, ese aspecto es fundamental porque quiere que caigamos en la cuenta que el pecado es algo terrible. Jesús muere en la cruz porque matamos, no porque Dios esté ofendido. Y quiere, con su amor, mostrarnos que matar es lo único que no podemos hacer. Y por tanto, la expiación lo que quiere explicar es que la gracia no es barata, que el pecado hace daño y que no la hemos, diríamos, ni de minusvalorar ni considerar que no, es importante. Por tanto, Pablo lo que hace aquí, para él eso es muy importante, es intentar, con la fuerza del amor de Cristo que se revela al máximo en la cruz, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, contrarrestar la fuerza negativa del pecado. Y dio su vida por nosotros gratuitamente. En Romanos 5, del 6 al 8, dice, cuando era por un hombre bueno, quizás alguien daría la vida, pero por uno malo, pues cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues bien, lo que quiere revelar la cruz es ese amor gratuito de Dios, que no nos ama porque somos buenos, sino para que lo podamos ser. Entonces, si esto es así, ¿cómo ve Pablo a la Iglesia? La ve animada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros y logra que esa fuerza del amor de Dios sea eficaz y actúe en nosotros, ¿no? Y es una iglesia, que eso es muy importante, que nace de la palabra que predica el apóstol. Si ustedes miran la carta a los Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, verán que Pablo dice, ¿por qué yo dedico mi vida totalmente a predicar el Evangelio y no a los sacramentos? Porque la manera como Dios actúa es revelando. Dios actúa en nosotros desde dentro, inspirándonos, ayudándonos a ver mejor las cosas. Y nadie nos ayudó más que Jesús y los que supieron comprender a Jesús de un modo adecuado. Por tanto, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es
el que nos ilumina, nos ayuda a caer en la cuenta cuando escuchamos la predicación del apóstol, que es la predicación del apóstol, ese poder revelador de Dios que nos cambia, nos transforma y nos ayuda a superar la fuerza del pecado. Por eso él piensa que las iglesias cristianas nacen por la predicación del apóstol, por la palabra, que con la manera como nos habla, nos ayuda a descubrir cómo es Dios. Y evidentemente esta palabra tiene una fuerza universal, porque Dios quiere salvar a todos, ¿no? Y por tanto, si Dios quiere salvar a todos, esto es muy importante. Y por tanto, ¿cómo ve Pablo a la iglesia? La ve como cuerpo de Cristo. Detrás de esta metáfora está una fábula de Menenius Agripa, que cuenta Tito Livio, el historiador, que dice, y eso que no conocían a los políticos modernos, que la gente en Roma dice los políticos no sirven para nada y por tanto acabemos con ellos. Entonces Tito Livio cuenta la fábula que un día los miembros del cuerpo se quejaron del estómago. El estómago vive muy tranquilito, nosotros le vamos aportando las cosas y él no hace nada, por tanto vamos a hacer huelga. No alimentamos más el estómago. Pero claro, en el momento en que dejan de alimentar al estómago, pues el estómago pues no da fuerza a los miembros y los miembros no pueden hacer nada. Pues bien, la idea que hay detrás es que como estamos unidos a Cristo, todos formamos un cuerpo y cada uno tiene su función. Y su función es importante. Cada uno tiene su carisma. Pero es muy importante, 1 Corintios 16, 7, todo don que uno tiene en la iglesia está al servicio del bien común, del bien de todas y de todos. Esto es lo fundamental. Y las otras cosas son secundarias, porque en el fondo la iglesia es una comunión, es una coinonía. Él llega a decir cuando en sus cartas habla de la iglesia, por ejemplo, se queja en 1 Corintios que si no comparten la comida con los miembros de la comunidad, pues no tienen comunión con la sangre de Cristo, ¿no? Es una auténtica compartir la Eucaristía, porque como dice en 1 Corintios 1:9, todas y todos estamos llamados a la comunión con el Hijo. La imagen fundamental es que somos plurales, somos distintos, pero estamos en coinonía, en comunión. Y lo curioso, porque eso nos tendría que interpelar ahora que vamos a hacer el sínodo sobre la sinodalidad, las iglesias paulinas funcionan de modo carismático. Pablo en ninguna de sus cartas nos dice que haya nombrado a nadie como jefe, líder o sacerdote de la comunidad. Sacerdocio aparece en el siglo II, no antes. Sino que cuando él se va, como las comunidades crecen, y una comunidad que crece, si es una pequeña familia, no es problema. Ya está el padre de familias o la madre de familias. Pero si la comunidad crece, necesita el liderazgo, porque si no es muy difícil la convivencia, como todas y todos sabemos. Entonces, él, como nos cuenta en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, o 1 Corintios 16, 15 y 16, cuando le escriben algunos quejándose de que hay gente en la comunidad que ha asumido el liderazgo, lo que él le dice, no, ya me parece bien que os hayáis dado líderes, porque sin líderes no podéis funcionar. Pero fíjense cómo en la primera carta a los Corintios aprueba que la comunidad se haya dado líderes, hoy diríamos obispos. Dice, fíjense cómo lo dice, él que es el apóstol que ha fundado la comunidad. 1 Corintios 16, versículos 15 y 16. Otra cosa os pido, hermanos, ya conocéis a la familia de Estéfanas, es la primera que se convirtió en Corinto, y sabéis que han sido los primeros cristianos de Acaya, Grecia, y que se han consagrado por entero al servicio de los creyentes. El vocabulario que utiliza es consagrarse al servicio del liderazgo de la Iglesia. Pues haríais muy bien en poneros a su disposición y a la de todo el que se afane, trabaje en la misma tarea.
Por tanto, dice, sí que es bueno que haya líderes, y os lo habéis nombrado, pero claro, el líder no está por encima de la comunidad. El líder está al servicio de la comunidad. Por eso es muy importante que el cristiano sea humilde y que si se quiere gloriar en algo, no son de sus méritos, de sus cualidades, de lo que hace. De lo que se ha de gloria es en el Señor, que es el que le ha llamado. Por tanto, solo dos últimas ideas y ya les doy pie a que puedan hablar. Para Pablo, él se propone como modelo porque imita a Jesús, no porque ha inventado el cristianismo y ha cambiado a Jesús del proyecto. Todo lo contrario. Él procura imitar a Jesús, ¿no? Y como procura imitar a Jesús, dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y una de las maneras fundamentales como enseña a seguir a Jesús es compartiendo. En la segunda Corintios 8 y 9 capítulos dice que compartan. Y en 2 Corintios 8 y 9 dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, no con su riqueza. Y por eso él dice que trabaja con sus manos, para que quede claro que no trabaja como apóstol para ganar dinero, para aprovecharse de lo que le dan los demás, sino que lo hace gratuitamente porque lo que quiere testimoniar es el amor gratuito de Dios. Y por eso, como ya había dicho Jesús según Mateo capítulo 10, versículo 8, lo que han recibido gratis, tenlo gratis. Y cuando en los Hechos de los Apóstoles Lucas pone en boca de Pablo en el capítulo 20, versículos del 33 al 35, un discurso de despedida de Pablo, Pablo dice con mucho orgullo, he trabajado con mis manos para que no se pueda pensar que lo he hecho por egoísmo o para aprovecharme de los demás. Por tanto, ¿qué es la Iglesia? La Iglesia es un don, no es un privilegio. Ni somos mejores, ni tenemos méritos. La elección es simplemente una vocación, es una misión. Dios quiere revelar a través de las iglesias cristianas, la Iglesia, cómo es Él y cómo ese amor de Él, gratuito, universal, generoso, misericordioso, si lo vivimos radicalmente porque se nos ha regalado, nos podrá capacitar para cambiar ese mundo, construir lo que se llamaba el reino de Dios. Amar generosa, gratuita, universalmente a todo el mundo y no porque alguien se haya ganado ese amor. Y por tanto, él tiene mucho interés cuando interpela a sus iglesias que él ha fundado, que el cristiano saque la lección de lo que le ha ocurrido al pueblo judío. Como se cerró, perdió el derecho a ser el pueblo de Dios y a Dios no le quedó más remedio, porque escribe recto con renglones torcidos, que buscarse un pueblo ahora pagano, que como ha entrado por la puerta falsa, porque no era el pueblo de Dios, revela que el hecho de ser iglesia es algo que es un don gratuito. Y por tanto, escarmentando en lo que ha ocurrido al pueblo judío, las iglesias cristianas han de vigilar que no les pase lo mismo. Y si no quieren que les pase lo mismo, han de dejar configurar su vida por la figura de Jesús. Porque Él, por su modo de vivir, nos enseñó cómo vale la pena vivir y qué es lo que Dios espera de nosotros. Por tanto, como ven, Pablo fue un gran teólogo y ha marcado mucho la vida de la Iglesia cristiana, pero de fundador del cristianismo, nada de nada. Él estructura y funda y anima así a sus iglesias porque, como es un enamorado de Cristo, piensa que, escarmentado viendo lo que ha ocurrido al pueblo de Israel, ha de intentar que las comunidades cristianas, que son el pueblo de Dios, se dejen configurar por Jesús de Nazaret, por esa lógica de la gratuidad que lleva a la justificación por la fe y que, por tanto, si son coherentes con este mensaje cristiano, serán efectivamente el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, estarán unidos a Él y podrán ser un regalo para el mundo, porque mostrarán que otro mundo es posible y necesario, un mundo que no se deja configurar por el egoísmo, sino por el amor gratuito. Bien, como ven, aquí es lo que yo les quería explicar así de Pablo, y ahora dejo pie a que puedan ustedes, diríamos,
hacerme sus preguntas, sus observaciones, tanto de lo que he explicado hoy, como si, habiendo leído lo que leí el día anterior, también hay alguna cosa más que les queda del día anterior. Apocalipsis 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo un silencio como de media hora. ¿Les ha quedado claro lo que he dicho o hay alguna cuestión que les inquiete o que matizarían o que dirían de modo distinto? Pero fíjense que he insistido en ese punto, y es que efectivamente la iglesia de Pablo, las paulinas, las auténticas, no las pastorales, que son de discípulos, no marginan a la mujer. Y de hecho, si miran Romanos 16:7, verán que allí hay una persona que es Junia, que es una mujer, y que Pablo dice que es apóstol. No hay dignidad más grande que la de ser apóstol. Por tanto, es decir, la mujer no puede excluir la Eucaristía, no puede presidir la Eucaristía porque Jesús solo se lo permitió a los 12, no es verdad. Los apóstoles presidían la Eucaristía. Los que eran jefes de comunidad presidían la Eucaristía y por tanto Junia, que es apóstol, debió presidir la Eucaristía y desde luego sería el punto de referencia de su comunidad. Y si leen el capítulo 16 de la carta a los romanos, verán que en ella salen 4 mujeres que las nombra por su nombre, de las cuales, por la manera como habla de ellas, muestra que son las líderes apostólicas de la comunidad que se reúne en su casa. Por tanto, si Pablo fue fiel a Jesús y no marginó a la mujer del liderazgo de la Iglesia, nosotros hoy en la Iglesia Católica hemos de cambiar, nos hemos de convertir y, desde luego, recuperar el valor del pueblo de Dios, de todas y todas las que forman el pueblo de Dios, que eso, al fin y al cabo, es lo que debería pretender el sínodo sobre la sinodalidad. El problema es que llevamos muchos años que nos ha marcado muy clericalmente y no va a ser fácil. Pero el Nuevo Testamento no solo lo permite, sino que muestra que se daba en el cristianismo primitivo. Había sinodalidad. Gracias, Xavier. Yo quería hacer una consulta sobre la lectura que has citado de 1 Corintios 16, 15-16. Sí. ¿Qué mensaje también nos da esta lectura y otras de Pablo sobre la función de los obispos y la tarea de los obispos? Esta sería una pregunta. Y la otra, bien, si había mujeres apóstoles y presidían también las celebraciones los responsables de las comunidades, ¿cuándo entra en juego la ordenación presbiteral? Creo que eso de ordenación sacerdotal es una cierta anomalía, ¿no? Porque sacerdotes somos todos, pero creo que la ordenación es presbiteral. Si nos lo puedes aclarar, gracias. Sí, empieza a entrar la ordenación o eso con las pastorales, ya se insinúa, y es en el siglo II. A partir del siglo II, ya os lo dije el día anterior, las iglesias cristianas, como crecen, se van convirtiendo en religión. Que sin religión es muy difícil vivir la fe cristiana. Y claro, todas las religiones tienen sacerdotes. Entonces, en el momento en que crecen, piensan que incorporar el sacerdocio a la concepción que tenían las iglesias cristianas será algo positivo. Puede tener su aspecto positivo, pero tiene un peligro, ¿no? Que es el peligro de que clericalice a la Iglesia. Fíjense que el concepto de sacerdote que tiene la carta a los hebreos, que es la única que llama a Jesús sacerdote, en los evangelios Jesús nunca es llamado sacerdote, es llamado profeta. Pues la concepción de la carta a los hebreos, que sí llama a Jesús sacerdote, le llama sacerdote, como dije, porque es el que hace de puente entre Dios y los hombres. Pero así como en el Antiguo Testamento y en parte ahora en la Iglesia Católica, el puente lo hacen personas que son clérigos que se separan, ¿no?, de la familia de Aarón, que lo hacen en el templo, separados, etc. En los comienzos de la Iglesia cristiana, esa función de puente, el punto de referencia es Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús de puente entre Dios? No separándose. Era un laico.
era un profeta, acercándose a la gente, comiendo con los pecadores y publicanos. No los excluía de su mesa, como excluimos ahora a los divorciados que se han vuelto a casar. Tocaba a los leprosos, se dejaba tocar por una mujer. Por tanto, el puente lo hacía no separándose, no llevando vestidos especiales, que los llevaba, sino acercándose, haciendo palpable el amor de Dios a través de él a todas las personas. Por tanto, este punto me parece muy importante y aquí habría que renovar la concepción del sacerdocio clerical que tenemos ahora, porque es poco fiel. Es comprensible por las circunstancias culturales. Todo lo que se recibe según una manera de ser del recipiente. Entonces pensaron que si hacían esa estructura tendría toda una serie de aspectos positivos que los tiene, pero también tiene una serie de aspectos negativos. Por tanto, habría, ahora que hay tanta escasez de sacerdocio, sobre todo en la Amazonia, había que revisar esa concepción del sacerdocio, ya que el Nuevo Testamento más bien propone otra imagen del líder o de la líder de la Iglesia. Y en cuanto a los obispos, yo creo que aquí se tendrían que renovar. Fíjense que ya en los primeros años el pueblo elegía a los obispos. Y decía, el que ha de mandar sobre todo ha de ser elegido por todos. O sea, es que la Iglesia no es una democracia, no, pero mucho menos una monarquía. Por tanto, claro que la iniciativa es de Dios y hay que respetar esa iniciativa de Dios y no creernos que nosotros podemos controlar y hacerle decir a Dios lo que nos parezca, porque la mayoría pensamos así, ¿no? La mayoría pensamos pues que ha de haber esa diferencia entre ricos y pobres. No, no. Lo que se quiere subrayar también en los ministerios o servicios en la Iglesia es que es un don de Dios, pero para servicio de la comunidad. Y por tanto, ni deberían llevar vestidos especiales, deberían estar mucho más cercanos al pueblo, ni deberían vivir, pienso yo, en palacios, ni deberían, pienso yo, considerarse como por encima de todos. Y hay una teología que dice que el obispo tiene todos los carismas. Es imposible, no los tenía ni Pablo, no, ni Pedro. Hay que ser consciente en la comunidad y en eso todos y todas, empezando por nosotros los sacerdotes, hemos de ser más humildes y reconocer, sí, tenemos un servicio, es un don, es un carisma, pero es un servicio. Y hay muchos servicios en la Iglesia. Por tanto, yo pienso que es un reto el sínodo de la sinodalidad. Hemos de recuperar la importancia del pueblo de Dios, ¿no? Que no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Que no hay diferencia entre griego y pagano, entre rico y pobre en cuanto a poder ser cristiano, ¿no? La diferencia proviene de la manera de ser de cada una y cada uno, pero todas, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, todos los dones han de estar al servicio del bien común. Y en una cultura como la nuestra, cuando la cultura era monárquica, se comprende que se pensara que la estructura monárquica ayudara a la Iglesia a funcionar, y debió ayudar. Pero ahora ya no tenemos una estructura monárquica. Ahora más bien pensamos que como mal menor, la democracia sí se vive, es un poco difícil, pero si se vive es mejor que una estructura absolutista. Bueno, pues si esto es así, pues como la Iglesia es dinámica y el Espíritu va inspirando en cada tiempo a discernir los signos de los tiempos y a descubrir cómo hay que inculturar la fe cristiana en las distintas comunidades, es una oportunidad única, ahora que conocemos mejor la Biblia, para repensar nuestra fe y nuestras maneras de funcionar. Hasta el Vaticano II, que solo hace 60 años, no conocíamos la Biblia los católicos. Entonces nos podíamos engañar, pero ahora ya no. Ahora tenemos la oportunidad de conocer la Biblia y si la conocemos bien, eso nos obligará a ser más humildes y convertirnos. Esa exhortación del Adviento. Para creer en el Evangelio primero hay que convertirse. Y convertirse de los prejuicios que ese mundo tan egoísta
que margina de manera brutal a los pobres y marginados de la tierra, no es una cultura adecuada para encarnar en ella la fe cristiana. Yo no veo a Jesús viviendo en un palacio, no me lo imagino, ni llevando vestidos especiales. Y cuando la mujer lo toca, recuerden, Marcos 5, 24 al 30, que dice, tu fe, no dice yo, que soy un gran hombre, te he curado. No, no, tu fe te ha salvado. Es tu fe la que te ha curado, ¿no? O sea, Jesús tenía mucho interés en empoderar a las personas, ayudarles a tomar conciencia que desde el amor de Dios tenían muchas posibilidades y que el amor de Dios no es discriminatorio, al contrario. No sé si contesto a tu pregunta, Javier. APM, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna observación? Me pueden llevar la contraria, ¿eh? Yo lo que digo no es dogma de fe. O hacer observaciones que nos ayuden a comprender mejor lo que yo les he explicado. Yo quería hacer, bueno, buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lujo escucharle. Hace unos meses, el año pasado, tuve la ocasión de escuchar a la teóloga Mar Pérez hablar de las cartas paulinas. Usted estaba, creo, a su lado y yo que soy una gran ignorante, pero fue una de esas, no sé, de esas charlas que te abren completamente los ojos. Me pareció increíblemente sugerente y lo que ha explicado hoy, pues un poco ha venido a ayudarme a entender más y a ver que hay muchos, digamos, malos entendidos o mitos en torno a Pablo, ¿no? Y ha sido un lujo. Yo le quería preguntar, es una pregunta quizás un poco... bueno, puede no contestarla, espero no ponerle en apuro, pero un poco a raíz del rol de la mujer, yo me pregunto por qué el Papa Francisco no aprovechó la ocasión que todos estábamos esperando en Querida Amazonia, imagino que se traduce así en castellano, para dar un poco el salto, ¿no?, que estábamos esperando, porque muchos pensamos que si en ese contexto que nos parecía a todos tan claro, al final estábamos hablando de dar el pan a gente que lo está esperando, que es lo más central de nuestra fe, pues no aprovechaba esta ocasión para empezar a entreabrir un poquito la puerta, pues nos quedamos un poco frustrados, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarle ¿por qué cree que el Papa Francisco se quedó ahí un poquito corto? Le confieso que esta pregunta no es la primera vez que la hago y la última vez que se lo pregunté a una persona me dijo que porque hubiese podido provocar un cisma dentro de la Iglesia. ¿Cuál es su opinión? Sí. Yo también me quedé frustrado, porque yo pensé que era una oportunidad única, y más con la falta de sacerdotes que hay en la Amazonia, pues aprovechar a laicos y laicas, ¿no? Que no tienen por qué condición para ser sacerdote haber ido a un seminario. Hay muchas maneras de formarse y hay gente que tiene una fe mucho más profunda que yo, que he estudiado. La primera respuesta que le han dado me parece que es auténtica. Solo hay que ver cómo está rodeado el Papa, ¿no? Yo no me gustaría vivir en el Vaticano, ¿no? Y hay cada cardenal que desde luego sería como para echar a correr. Claro, cuando uno tiene una responsabilidad, tomar una decisión que puede provocar un cisma en la Iglesia, cuesta, cuesta porque piensas, a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Si esperamos un poco y vamos lentamente, quizás poco a poco todos esos, diríamos, trastos viejos irán desapareciendo y quizás, aunque yo viendo a los curas jóvenes que suben no tengo mucha esperanza, pero quizás eso cambie y sea posible cambiar. Esa es una primera razón que pienso que es auténtica y que es verdadera, porque no lo tiene nada fácil. Cosas mucho menos importantes ha provocado, como sabes, muchos problemas. Y una segunda razón, quizás yo no sé si lo debería decir, quizás soy un poco orgulloso diciéndolo, es, bueno, el Papa, ¿qué teología ha estudiado? Estudió la teología
antes del concilio. Los profesores que tuvo en Argentina le enseñaron una teología determinada. Y aunque él ha progresado y ha crecido mucho, él no es teólogo. Todo lo que he dicho yo sobre lo que dice la Biblia, no sé si lo conoce él. Entonces, cuando uno no domina la teología, va con pies de plomo, porque puede tener miedo a equivocarse. Yo siempre cuento como anécdota, en el piso en el que vivo éramos 3 jesuitas. Uno, Carlos, era un magnífico cocinero, otro, Josep, era inútil, y yo, un término medio. Carlos, las recetas le importaban nada y le salía la comida buenísima. Yo sigo la receta porque tenía miedo que me tiraran la comida, porque no lo domino. Yo pienso que, claro, si se ha estudiado una teología clásica, por más que haya seguido intentando formarse, que lo ha hecho y que ha crecido en muchas cosas, tomar una decisión tan seria y cambia tan radicalmente la marcha de la Iglesia Católica, no de otras iglesias, pero sí de la católica, pues no es fácil. Comprendo que tenga miedo. Muchas gracias. Pues nada. Es interesante esa pregunta que ha hecho Marta. Yo quisiera dar mi opinión también sobre el tema, porque creo que es interesante ese punto de inflexión que hace el Papa Francisco en ese momento, ¿no? Y esto está bien a raíz de otra pregunta que antes quería formular, Xavier, sobre tu visión sobre el sínodo. ¿Qué esperanzas tienes y qué va a llevar eso? O si el sínodo es de algún modo un sustitutorio de un posible concilio que necesitaría pronto ya la Iglesia, pero el Papa Francisco con esos mismos pies de plomo y en la situación en la que vive no se ha atrevido o no conviene, ¿no? Bueno, esa es una segunda cosa que quería preguntarte. Sobre lo que comenta Marta, yo también pienso que el Papa Francisco, por muy franciscano que quiera inspirarse, no deja de ser jesuita. Entonces, hay algo muy útil en los jesuitas que no nos gusta de los jesuitas, pero que es muy útil, que es esa frase que se dice, entrar con la suya para salir con la nuestra. Entonces, no nos gusta, digo, la primera parte, no nos gusta que entren con la suya. Lo que ocurre es que con el tiempo hay que ver cómo salen con la otra, ¿no? Entonces, yo creo que el Papa fue muy hábil, más que la gestión que hizo el cardenal Sarah, manipulando los escritos con el Papa emérito Ratzinger, porque efectivamente yo creo que hubiera dado lugar a un cisma o acercarse mucho a un cisma, y habría desautorizado, si no se llega al cisma, habría desautorizado muchas reformas que el Papa está llevando a cabo, habiendo aceptado ese camino, ¿no? Entonces yo creo que él lo que ha hecho es pensar a lo largo y ver que el próximo Papa seguramente retraerá algunas de las reformas que le está haciendo, pero quizá el siguiente Papa ya llegue con retraso, como actualmente ya se está llegando, ¿verdad? Con cierto retraso en muchas cosas, pero entonces eso fuerce a una renovación todavía más consolidada. Entonces yo creo que el Papa Francisco ha hecho una frenada, no una retirada, ha hecho una frenada a tiempo para poder coger impulso y permitir que los siguientes pontífices resuelvan la situación. Ahora era muy fácil si él aceptaba este paso en la Amazonia, ¿no? Porque era cuestión de tiempo que esto se expandía a la Iglesia Universal. Pero yo creo que no ha sido un error, a pesar de que efectivamente va con pies de plomo. Yo creo que es una estrategia que puede ir a más largo tiempo. Según algún jesuita que lo conoce y que creo que tú, Xavier, también lo conoces, estaba convencido que el Papa Francisco ya tenía el texto escrito de síntesis de esa reunión de la Amazonia, ¿verdad? Del Sínodo de la Amazonia, pero lo frenó para evitar males mayores y preparar, en cambio, un camino a medio plazo que pudiera conseguir avanzar sobre esta línea. Bueno, esta es otra de las respuestas, Marta, que me han llegado a mí y que, bueno, me ayudan a complementar lo que Xavier Alegre comentaba. No sé, Xavier, si estás de acuerdo y si quieres comentar también la pregunta que te he hecho sobre el sínodo. Sí, no, lo que dices estoy de acuerdo, yo creo que sí que puede ser así. No voy a comentar lo de entrar con la suya, lo que quiere decir es que hay que escuchar a la gente. El problema muchas veces es que vamos con el piloto automático
y ya cuando la gente nos dice algo, yo ya sé lo que me dice y no escuchamos, ¿no? Y eso creo que es importante, ver qué me dicen y partir de lo que ellos o ellas me dicen. Eso por un lado. En cuanto al sínodo, yo mucha esperanza no tengo. Pienso que es necesario, pienso que es fundamental. Y el Espíritu Santo de vez en cuando hace goles a la Iglesia. ¿Quién iba a decir que vendría Juan XXIII o que vendría este Papa después del anterior y de todos los escándalos que ha habido en la Iglesia? Lo que pasa que la Iglesia Católica sigue siendo aún demasiado clerical. Y esperar que los laicos y laicas participen es un poco difícil, porque los hemos ninguneado continuamente. ¿Qué laico de calidad, diríamos, se animará a actuar si tiene la impresión, diga lo que diga, al final el obispo decidirá lo que él piensa? Entonces, diríamos, si tuviera que mirar con ojos humanos, miraría con bastante escepticismo. Lo que pasa que para Dios todo es posible, lo dice hasta Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿no? En el capítulo 10. ¿Quién sabe? ¿No? Yo es de los que he vivido el Vaticano II. La religión que me enseñaron de niño era de lo más clásico, ¿no? Jamás hubiera pensado, cuando yo entré en el noviciado, yo soy del Antiguo Testamento, el año 57, que vendría un concilio como el que vino. Pero estamos aún en el posconcilio. Todos los concilios de la Iglesia, el posconcilio siempre es una marcha atrás. Hasta que no ha desaparecido la generación conservadora, no se pueden hacer grandes cambios. Por tanto, no sé si ahora aún estamos a tiempo para cambiar o habrá que esperar un poco más. Pero me parece importante y ojalá la gente se anime a participar críticamente, ¿no? Y que nos interpelen en las comunidades a los curas, y todos a los obispos y al Papa, ¿no? Porque yo pienso que es necesario, que la Iglesia necesita una conversión. No solo los que formamos la Iglesia, que también, por descontado, sino la Iglesia como tal, sobre todo después de todos los escándalos que ha habido, ¿no? Yo pienso que lo que ha quedado claro es que la estructura actual de la Iglesia Católica no funciona. No favorece la fe del pueblo de Dios, la participación de todas y todos. Y no está, diríamos, en sintonía con la cultura actual. Por tanto, pienso yo que aquí tenemos un reto. Yo intentaré participar, pero el otro día estuve en el arciprestazgo y cuando había como dos divisiones. Los que teníamos más de 50 pensábamos de una manera, los de 40 para abajo de otra. ¿No? Nosotros íbamos así, normal, los otros disfrazados todos de cura. Bueno, no sé si con esta realidad va a ser posible cambiar mucho, pero para Dios todo es posible. Por tanto, yo pienso que lo único que no podemos hacer es resignarnos, perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza seguro que no cambiará nada. Por tanto, yo creo que es importante formar a la gente, porque si la gente conociera más la Biblia, sabría que muchas más cosas son posibles. Que ahora muchas veces dicen, no, esto no se puede cambiar, porque Jesús dijo, no, Jesús no dijo eso. Es que la primera iglesia no fue así. Entonces, si más gente se forma, quizás podemos tener más influencia, poder tener laicos y laicas más influencia en la transformación de esta iglesia que es necesaria, que se ha de convertir a Jesús. Esto es lo que pienso. Aunque pensar no sea muy católico, pero bueno. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? ¿Alguna observación? Pues Xavier, me parece que si no hay más preguntas, dejamos a los que están aquí en Europa que puedan cenar, los otros pues que puedan almorzar, ¿no? Y puedan descansar si es que hay alguno que está en... veo que está Sadurní está en México. Por tanto, saludos Sadurní. Lo tuve de víctima en algunos de los cursos aquí en el Instituto de Teología Fundamental.
David, Pues nada, muy buen día. Ya que me has nombrado, yo creo que es muy importante lo que has explicado de la teología de la expiación, porque yo creo que se continúa predicando lo contrario de lo que tú has dicho, que es muy corriente, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo, porque yo creo que lo más corriente es lo clásico, contrario a lo que tú has dicho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante. Y le dan la culpa a Pablo de tener esa concepción. No, Pablo no tiene esa concepción. Es San Anselmo que la introdujo. Desde entonces se ha predicado como idea que está en la Biblia. No, la Biblia no dice eso. No es una pregunta, sino es una confirmación de lo que tú has dicho y subrayarlo. Gracias. Gracias a ti, Sadurní.